Hola, buen día. Mi nombre es León Ramírez Aranza Guadalupe. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. Curso la materia de Patología e Integración Básica Clínica a cargo de la doctora Ochoa Núñez María Cristina. Los temas que abordaremos son adaptaciones celulares al estrés, acumulaciones intracelulares, calcificación patológica y envejecimiento celular. Adaptaciones celulares al estrés. Las adaptaciones son cambios, estos pudiendo ser reversibles en el número, en el tamaño o la actividad de la célula en respuesta a cambios ambientales. Vamos a tener dos tipos de adaptaciones, las adaptaciones fisiológicas y las adaptaciones patológicas. En las adaptaciones fisiológicas se van a presentar respuesta de las células a estímulos normales por hormonas o bien por estrés mecánico. En las adaptaciones patológicas son respuestas al estrés que va a permitir a la célula modular su estructura y función evitando las lesiones, pero esto a cambio de su función normal. Hipertrofia. La hipertrofia es un aumento del tamaño de las células que conduce a un aumento del tamaño del órgano. La hiperplasia, que lo comentaremos en la siguiente diapositiva, pero es importante mencionarlo, este es el aumento del número de las células. Ahora bien, en la hipertrofia no va a haber nuevas células, sino que van a ser más grandes, van a contener más proteínas estructurales y organulos. Ambas, la hipertrofia e hiperplasia, pueden presentarse en un órgano y provocar que éste sea más grande. La hipertrofia puede ser fisiológica o patológica y se deberá a un aumento de las necesidades funcionales o a estimulación de un factor de crecimiento o una hormona. El aumento de tamaño fisiológico del útero durante la gestación se produce como consecuencia de la hipertrofia e hiperplasia. En la imagen de la izquierda podemos observar un útero normal y un útero grávido. Este fue extirpado por una hemorragia posparto. En la imagen de en medio observamos un corte histológico de pequeñas células musculares lisas fusiformes en un útero normal, mientras que en la imagen de la derecha podemos observar células musculares lisas hipertrofiadas, o sea, hay un aumento de tamaño de las células del útero grávido. Un ejemplo de hipertrofia patológica es el aumento del tamaño del corazón, como es la hipertensión o la valvulopatía aórtica, como se muestra en la imagen. El miocardio se somete a una sobrecarga de trabajo y se va a adaptar mediante la hipertrofia, o sea, habrá un aumento del tamaño de las células para que éstas puedan generar mayor fuerza contráctil. Pero siendo el caso que el miocardio presente isquemia, las células musculares sufrirán lesiones. Hiperplasia. La hiperplasia es un aumento del número de células en un órgano. Como mencioné anteriormente, la hiperplasia ocurre cuando el tejido contiene células capaces de replicarse. La hiperplasia puede ser fisiológica o patológica, y en ambos casos la proliferación celular es estimulada por factores de crecimiento. Hay dos tipos de hiperplasia fisiológica. Está la hiperplasia hormonal y la hiperplasia compensadora. Un ejemplo de esto es la proliferación del epitelio glandular en la mama durante la pubertad o la gestación. En la hiperplasia compensadora, en la que el tejido residual crece cuando se extirpa o se pierde una parte de un órgano. Por ejemplo, cuando se reseca una parte del hígado, la actividad mitótica de las células que quedan llegan a conseguir recuperar su tamaño normal, esto por medio de la hiperplasia, pues que es la capacidad de las células de replicarse. Hiperplasia patológica. Se ve una estimulación excesiva por hormonas o factores de crecimiento, como es el caso de un periodo menstrual normal, donde se produce una proliferación del epitelio uterino, que está normalmente regulado por los factores estimuladores de las hormonas hipofisiarias, los estrógenos ováricos y los factores inhibidores de la progesterona. Entonces, un trastorno de este equilibrio con aumento de la estimulación estrogénica produce una hiperplasia endometrial, que es causa frecuente de una hemorragia menstrual anormal. Atrofia es una reducción del tamaño celular por pérdida de su sustancia.
Cuando se afecta un número considerable de células, se observará una reducción del tamaño del órgano o tejido. Pero esto no quiere decir que las células estén muertas. Habrá una pérdida del tamaño celular, pero esto para que puedan sobrevivir, alcanzando un equilibrio por la menor irrigación, la mala nutrición, que será compensada con un menor tamaño celular. La atrofia celular es consecuencia de una menor síntesis de proteínas y una mayor degradación de estas mismas. En la imagen de la izquierda podemos observar un encéfalo normal de un adulto joven, mientras que la imagen de en medio nos muestra un encéfalo con una atrofia de un hombre de 82 años, con enfermedad aterosclerótica. Un ejemplo de atrofia fisiológica sería cuando el tamaño del útero disminuye al poco tiempo del parto. Metaplasia es el cambio de un tipo de célula adulta por otro tipo de célula. En este tipo de adaptación, un tipo de célula sensible se va a sustituir por otro tipo de célula que va a estar mejor capacitada para soportar un tipo de estrés determinado. El ejemplo que nos pone el libro de la metaplasia epitelial es el cambio del epitelio respiratorio de los fumadores, en la que el epitelio cilíndrico ciliado, que se encuentra en la tráquea y en los bronquios, se va a sustituir por otro epitelio escamoso. Este epitelio escamoso estratificado es más resistente y va a poder sobrevivir al humo del tabaco de una mejor manera o más fácilmente que el epitelio especializado, que este es más frágil y no lo toleraría. Acumulaciones intracelulares. Las acumulaciones intracelulares son una manifestación en alguna alteración metabólica del organismo. Vamos a evidenciar este tipo de acumulación dentro de las células, siendo las sustancias producidas por la misma célula afectada. Ejemplo de estas sustancias tenemos los lípidos, las proteínas, el cambio hialino que sucede en la célula, sustancias como el glucógeno o los pigmentos. ¿Cuáles son las principales vías de acumulación anormal? Tenemos una eliminación y degradación inadecuada, una producción excesiva de una sustancia endógena y el depósito de una sustancia exógena anormal. En la imagen 1 observamos la eliminación y la degradación inadecuada de una sustancia. Ejemplo de esto es la esteatosis o el cambio graso que sucede en las células hepáticas. En la imagen 2 ocurre una mutación de proteínas, que estas van a inducir alteraciones en el plegamiento y en el transporte de las proteínas y va a acumular intercelularmente moléculas defectuosas, proteínas anormales. En la imagen 3 se muestra una deficiencia de enzimas fundamentales para la degradación de ciertos compuestos, produciendo acumulación de sustratos en los lisosomas, por ejemplo en las enfermedades por depósito lisosómico. Y por último, en la imagen 4 muestra una acumulación de materiales exógenos, presentando una incapacidad de degradar las partículas fagocitadas por ingesta de materiales no digeribles, como la acumulación de pigmento carbón. Este tipo de acumulaciones en algunas situaciones pueden ser controladas y volver a su estado de homeostasis, y otras pudiendo ser progresivas, causando la muerte celular. Degeneración grasa, llamado también esteatosis. Esta es la acumulación de triglicéridos en las células parenquimatosas. El principal órgano que se va a ver afectado es el hígado, siendo el principal órgano responsable de la grasa. La esteatosis puede deberse a toxinas, a malnutrición proteica, a la diabetes mellitus, a la obesidad o anorexia, así como el alcohol o la diabetes asociada a la obesidad, estas siendo las causas más frecuentes en el cambio graso en el hígado. Aquí tenemos como ejemplo cortes histológicos, donde podemos observar cortes de un hígado normal y de un hígado graso. Tenemos también el depósito de colesterol y esteres de colesterol. Es importante que comentemos que el metabolismo de este es totalmente regulado por las células, ya que es utilizado para la formación de las membranas celulares, sin que haya una acumulación excesiva dentro de la célula. Pero cuando ocurre una sobrecarga de lípidos, como puede ser triglicéridos, colesterol o esteres de colesterol, está implicado dentro de procesos patológicos. El más importante de ellos es la
aterosclerosis. Acumulación de las proteínas. La acumulación de las proteínas va a ocurrir cuando se va a presentar un exceso de proteína a la célula o está sintetizada en cantidad excesiva. El ejemplo que nos da el libro es la del riñón, que normalmente las pequeñas cantidades de albúmina que se infiltran a través del glomérulo se reabsorben mediante la pinocitosis en el túbulo contorneado proximal. En situaciones con una intensa fuga de proteínas a través del filtro glomerular, como es el síndrome nefrótico, se va a reabsorber mucha más proteína y se van a acumular vesículas que van a contener esta proteína, y es lo que va a determinar la aparición de unas gotículas citoplasmáticas rosadas y hialinas. Este proceso puede ser reversible una vez que la proteinuria disminuya. En tal caso, las proteínas serán metabolizadas para posteriormente desaparecer. Glucógeno. En cambio, en lo que es la acumulación del glucógeno, cabe mencionar que este es utilizado como fuente de energía y es almacenado en el citoplasma en células sanas normalmente. En patología, donde hay alteraciones en el metabolismo de la glucosa del propio glucógeno, se va a depositar de manera excesiva en el citoplasma y se van a observar como vacuolas transparentes. El principal ejemplo del trastorno del metabolismo de la glucosa es la diabetes mellitus mal controlada. Se va a acumular glucógeno en el epitelio renal, los miocardiocitos y las células betas de los islotes de Langerhans. Otro tipo de acumulación son los pigmentos, estos siendo sustancias coloreadas que pueden ser exógenas, externas al cuerpo, o bien endógenas que se van a sintetizar en el propio organismo, como vendrían siendo la lipofusina, la melanina o algunos derivados de la hemoglobina. Dentro de los pigmentos exógenos, el más común es el carbón, siendo un contaminante oblicuo en áreas urbanas, en el cual el carbono será captado por los macrófagos alveolares y va a ser transportado a través de los vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos traqueoalveolares. Entonces tenemos que la acumulación de este pigmento en los ganglios de drenaje y el parénquima se vea negros, antracosis. La lipofusina es un material intracelular pardo amarillento insoluble que se acumula en diversos tejidos, sobre todo el corazón, el hígado y el encéfalo. Con el envejecimiento y la atrofia, la lipofusina representa complejos de lípidos y proteínas que se producen por la peroxidación catalizada por los radicales libres en los lípidos poliinsaturados de las membranas subcelulares. La melanina es sintetizada por los melanocitos epidérmicos que actúan frente a la radiación ultravioleta. Aunque los melanocitos son la única fuente de melanina, los queratinocitos basales adyacentes de la piel pueden acumular también pigmento, como son las pecas, al igual que los macrófagos dérmicos. La hemosiderina, que deriva de la hemoglobina, cuyo color característico es el amarillo dorado pardo, se acumula en los tejidos cuando existe un exceso de hierro. El hierro se almacena normalmente dentro de células que están asociadas a la proteína apoferritina y va a formar micelas de ferritina. El pigmento hemosiderina va a corresponder a grandes agregados a estas micelas de ferritina. Calcificación patológica. Esta consiste en un depósito anormal de sales de calcio con cantidades menores de hierro, magnesio, entre otros minerales. Tenemos dos formas de calcificación patológica. Por un lado, la calcificación distrófica, que inicia por el depósito extracelular de fosfato calciocristalino en vesículas rodeadas por membrana, que puede producirse a partir de las células lesionadas, o bien por el depósito intracelular del calcio en las mitocondrias de las células que están muriendo. En esta variante, el metabolismo del calcio es normal, pero se deposita en los tejidos muertos o lesionados, como áreas de necrosis de cualquier tipo. Es prácticamente constante en las lesiones arteriales de la aterosclerosis avanzada. Por otro lado, tenemos la calcificación metastásica. Se conoce como calcificación metastásica si el depósito se da en varios tejidos normales,
y está asociada a una hipercalcemia secundaria o trastorno del metabolismo del calcio. Existen 4 principales causas de la hipercalcemia. La primera, aumento de la secreción hormona paratiroidea. Esto va a suceder regularmente por un tumor primario de paratiroidismo o bien por la producción de una proteína relacionada con la hormona paratiroidea en otros tumores malignos. La segunda, destrucción ósea por un aumento del cambio, inmovilización o tumores. Un ejemplo de esto es la enfermedad de Paget. La tercera causa es el trastorno relacionado con la vitamina D, como puede ser la intoxicación de esta vitamina y la sarcoidosis, en la que los macrófagos activan un precursor de la vitamina D. Y la cuarta causa es la insuficiencia renal, en la que la retención de fosfato produce un hiperparatiroidismo secundario. Y por último, el envejecimiento celular. Va a estar regulado por un limitado número de genes y vías de transmisión de señales. En el envejecimiento celular va a haber un progresivo deterioro en cuanto a la función y la viabilidad de la célula. Esto debido a acumulaciones de mutaciones en el ADN, menor replicación celular y el mal plegamiento de las proteínas. Estos son los mecanismos mejor descritos en el envejecimiento celular. Entonces, uno de los mecanismos es la acumulación de mutaciones en el ADN. Diversas agregaciones metabólicas a lo largo del tiempo pueden producir lesiones en el ADN mitocondrial y nuclear. Las especies reactivas de oxígeno inducidas por toxinas y por la exposición a la radiación contribuyen a estas lesiones del ADN durante el envejecimiento. Otro de los mecanismos es el acortamiento de los telómeros. Menor replicación celular. Las células normalmente tienen una capacidad de replicación limitada y al tener un número fijo de divisiones se detiene en un estado de no división terminal que se llama senescencia replicativa, que se produce en las células que envejecen por un acortamiento progresivo de los telómeros que culminan en una parada final del ciclo celular. Otro tipo de mecanismo que se ve alterado es la homeostasis anómala de las proteínas. Entonces entendemos que cuando existen proteínas mal plegadas o una degradación de estas, va a llevar a una reducción de las funciones celulares y por ende al envejecimiento celular. Por otro lado, habrá otros mecanismos que van a contrarrestar el envejecimiento celular y uno de estos es la restricción calórica, disminuyendo la transmisión de señales de insulina y la vía TOR, ocurriendo alteraciones de la transcripción y así habiendo reparación del ADN y homeostasis de las proteínas. Se ha demostrado que la restricción calórica retrasa el envejecimiento y prolonga la vida. Los telómeros son secuencias cortas repetidas de ADN. Estos están presentes en los extremos de los cromosomas y tienen importancia para asegurar la replicación completa de los extremos cromosómicos. La telomerasa se expresa en las células germinales y va a aparecer en concentraciones bajas en las células madres, pero se va a encontrar ausente en la mayor parte de las células somáticas. Por lo tanto, cuando las células somáticas maduras envejecen, sus telómeros se van a cortar y la célula va a abandonar el ciclo celular, lo que va a impedir generar nuevas células para poder reponer las células lesionadas. Por otro lado, las células cancerosas inmortalizadas van a reactivar la telomerasa y la longitud del telómero se va a estabilizar. Bien, por último, el envejecimiento de los telómeros puede reducir la capacidad regenerativa de las células madres, esto contribuyendo al envejecimiento celular.